Bienvenidos, ya estamos de regreso en un episodio más de Más preguntas que respuestas. Y eso no lo practicamos, ya está como muy ingrained en nuestra mente. En nuestra mente. Porque no se ha olvidado el tema. Sí. Digo, el título. No se ha olvidado, ya teníamos muchos meses. Mucho. ¿Serían 2 años? 2 años. Casi 2 años y medio. 2 años y medio que... Unos cuantos mesecitos. Que no hemos hecho podcast, pero ya era tiempo, ¿no? De regresar. Estamos medio rusty. de regresar después de, 2 años enteros y mediecito. Exactamente. Renunciamos al pastorado. Hay muchas historias, hay muchas anécdotas, hay mucho que contar, muchísimo. Que por eso hemos decidido regresar de este podcast para dar un poquito de nuestra historia en estos 2 años. Y esta renuncia al pastorado no fue de que yo te hice kidnap conmigo, ¿no? Fue una decisión que hicimos mutua, en conjunto. De mucho hablar. No es como que yo dije, ¿sabes qué? Vamos a renunciar al pastorado y ustedes, a mí me vale lo que ustedes piensen, vénganse conmigo. No, creo que nunca hemos hecho las decisiones así. Nunca hacemos decisiones de esa manera. El renunciar al pastorado, junto con todas las decisiones que hacemos en nuestra familia, las hacemos en conjunto. Sí, siempre hemos platicado. Te pregunto, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo estás viendo desarrollar esta fase de nuestra vida? Sí, y fíjate, cada vez que tú, como cuando hay que tomar una decisión o estamos en un punto de nuestra vida donde ya sentimos como que ya no cabemos ahí, o como que ya hay que hacer alguna transición, una salida, algo, siempre me lo vienes y me lo platicas. Oye, estoy sintiendo esto, me estoy sintiendo así. Y lo chistoso es que yo también me he sentido así. Entonces, cuando tú vienes y me lo dices, como que ya no es nuevo para mí, porque yo ya lo había estado sentido, nada más que no se había abierto la plática entre tú y yo hasta que tú traes el tema, lo platicamos y claro, oración y pidiendo la guianza de Dios, pero siempre hemos tomado decisiones grandes en nuestra familia, en nuestra vida, mutuamente, juntos como equipo. Pero necesitaba empezar con esa premisa. Esperen el chisme pronto. No, necesitaba empezar con esa premisa, claro, para adentrarnos o abordar el tema del cual quiero hablar, porque ya hace un mes hemos estado visitando varias iglesias, lo cual ha sido muy padre, muy divertido, no que tiene que ser divertido, pero teníamos muchos años, ya yo creo que algunos 10 años de no poder visitar diferentes iglesias, diferentes lugares aquí en el área del Valle, en el área donde nosotros vivimos, porque estábamos de lleno en el ministerio. En realidad ya tiene desde que yo tenía 22 años que hemos estado de lleno en el ministerio, incluso antes de que nos casáramos. Y bueno, pero como líderes o como pastores, pues podemos decir que algunos 10 años, sí, por ahí. Al frente llevando un poquito más de responsabilidad que nada más siendo líder en la iglesia. Sí, entonces yo quiero hablar el día de hoy de los diferentes experiencias que hemos tenido en las diferentes iglesias que hemos visitado, y para nada vamos a hablar mal de ninguna iglesia, porque algunas de las iglesias que hemos visitado son de amigos de nosotros, amigos queridos, pero simplemente me parece interesante las diferentes culturas que hemos visitado en diferentes iglesias, las diferentes maneras de abordar cómo nos sentimos, ¿no? Porque en un momento nosotros estuvimos como líderes de una iglesia, como pastores de una iglesia,
y a lo mejor ya estábamos tan inundados dentro de esa cultura que no nos dábamos cuenta cómo se sentía una persona que venía por primera vez a nuestra iglesia en ese momento. Que a visitar. Porque para nosotros nuestra iglesia a lo mejor era una iglesia que sí trata. Entonces tú te haces en la cabeza como pastor, te haces en la cabeza una foto de que no, sí, tratamos bien a todos los que vienen. No, pero tal vez no es la experiencia de todos, porque todos tienen una perspectiva diferente. Entonces, como tú estás dentro, dices, pues sí, cuando estás dentro de una iglesia, dices, mi iglesia es la mejor. Mi iglesia es la mejor en dar la bienvenida, mi iglesia es la mejor en el grupo, en la alabanza, mi iglesia. Tú piensas lo mejor o quieres pensar como líder, quieres pensar lo mejor de tu iglesia, pero muchas veces puede que no sea el caso. Entonces hemos estado visitando algunas iglesias y otra vez no, este punto no es para hablar mal de ninguna iglesia, sino simplemente abordar lo interesante que es visitar como un extraño, ¿no? Esa iglesia y cómo se siente las diferentes culturas de las diferentes iglesias, aún de la misma área, y que a lo mejor como que pueden aprender o que podemos aprender nosotros, igual para la siguiente, de las personas que vienen por primera vez a visitar a nuestra iglesia. O que visitamos otra iglesia. Es correcto. Tú mencionabas que sí hemos pasado por... Y fíjate que es muy raro porque, pues, como mencionas, nunca habíamos tenido el tiempo de visitar diferentes iglesias aquí en el Valle, que sí, cada iglesia tiene su propia cultura, su propia experiencia y tratan de darle una experiencia única a las personas que vienen por primera vez a su iglesia. Me sentía rara porque como siempre habíamos estado tan ocupados sirviendo y al frente y siendo parte del pastorado, que como dices, nos enfocábamos en que la gente se pudiera sentir en casa, darles toda nuestra atención, que pudieran regresar porque al fin del día tú quieres que regresen, o sea, que regresen a la iglesia. ¿Qué crees que es algo que haría que una persona no regrese? Esa es la primera pregunta de la cual quiero comenzar. ¿Qué es lo que haría que una persona que viene por primera vez a la iglesia no regrese? Cuando pasa desapercibida en la iglesia, ¿no? Que va a visitar y entra y nadie le dice hola o se siente como que, como que she's not there, como que no están ahí. Ajá. Creo que esa es una de las cosas que haría que una persona no regrese a la iglesia. De que llegó, se sentó, nadie lo saludó, nadie se introdujo con ella o con él, y se fue de la iglesia y dijo, porque son, o sea, muy seca la iglesia. O sea, esa sería mi opinión. Si yo fuera una iglesia donde llego y salgo como si nada, desapercibida, así como que, nadie me vio, nadie me saludó, yo diría, qué fría la iglesia, ¿no? O sea, y son cristianos. Sí. Otra cosa que creo que hemos visto en todas las iglesias que hemos visitado en este mes es que yo he visto que todas las iglesias tienen personas en la puerta recibiendo y saludando a las personas que llegan. Sí. Entonces, hablando de primeras impresiones. Solamente una iglesia hemos ido donde la iglesia es muy grande, que tienen que tener un equipo de estacionamiento. Yeah. Pero creo que desde ahí comienzan las primeras impresiones, ¿no? Uh-huh. No solamente qué tan organizado está el lugar, sino cómo te hace sentir esa persona que te estaciona. Porque igual esas personas también te pueden hacer sentir como que si te mandan, no, es que tiene que estacionarse aquí, entonces ya como que te sientes como que, te pone la yo vengo por primera vez a este lugar, no sabía que tenía que hacer eso. ¿Cómo te hablan? Ajá. Porque para ellos puede ser de que
ellos ya saben para dónde te tienes que ir. Entonces, generalmente los que ya asisten a esa iglesia ya saben para dónde, qué lugar se tienen que ir. Pero si una persona que a nosotros nos tocó ir por primera vez a un servicio, no sabes para dónde ir. Y entonces como que hasta bajamos el vidrio, ¿no? Y perdón. ¿para dónde? Sí, dele. Sí. ¿Me entiendes? Entonces Sí. creo que de ahí comienzan las primeras impresiones. Claro, por eso dice que desde el estacionamiento hay iglesias que le dan ese tipo de escuela o ese discipulado para que empiecen a recibir a la gente desde el estacionamiento. Y creo que esa es una muy buena idea porque a una de las iglesias que hemos ido, bueno, varias, que es grande, si tienen a gente que la estás estacionando, que te está diciendo, véngase por aquí o aquí está abierto para usted y tú te estacionas y te saludan, buenos días, Dios le bendiga. Y eso como que te hace sentir bien, ¿no? Y luego cuando entras a la parte de la puerta, hola, buenos días, bienvenido, qué bueno que nos acompaña, pásale por aquí. Hay otras iglesias donde es su primera vez. Ajá. Es su primera vez que viene y tú como que, bueno, yo me siento como que le digo sí, no, y un día un domingo se me salió decirle, sí, es mi venga para darle la bienvenida para que le digo, no, así no, así está bien, pero porque ya no somos nuevos en el evangelio, ¿verdad? Sí, no somos nuevos en el Pero, somos nuevos, vinimos por primera vez a esta iglesia, pero no somos nuevos en el pero me gustó, fíjate, me gustó porque está la intención ahí de recibir a nuevos visitantes, como que tienen la actitud y hay hermanas que tienen como que eso de parte de Dios de que te hacen sentir en casa, que te saludan, sin conocerte te dan un abrazo, sin conocerte te dan un beso en la mejilla, qué bueno que vino, de dónde nos visitan, con quién vinieron. Entonces todo eso, al momento te sientes como que bombardeado, que dónde viene, quién la trajo, es su primera, y lo queremos presentar en los anuncios, y tú estás como que, medio así sacado de onda porque pues es tu primera vez y no quieres estar como que en el spot ahí, pero se siente, bueno, también depende de la persona, ¿no? Como... Yo en lo personal tuve una experiencia con una persona que habíamos conocido por primera vez. No la conocíamos, perdón. Habíamos saludado por primera vez en la puerta y nos hizo sentir, esa persona nos hizo sentir como que éramos familia de toda la vida. Yeah. Y eso es lo que me hizo que me gustara esa iglesia, por lo menos en ese tiempo. Sí, yo recuerdo también esa impresión. Creo que también nos marcó mucho esa primera intención con esta impresión con esta hermosa hermanita. Y recuerdo que también, bueno, cuando llegamos sí nos saludó y todo, nos abrazó y todo, pero también recuerdo que después del servicio volvió a venir con nosotros como para despedirnos y habernos dado las gracias de porque fuimos a verlos y qué gusto que vinieron y creo que eso fue como la extra mile, ¿no? Como que la extra mía de venir, te recibió en la mañana, bien bonito y todo, y ya al terminar el servicio viene y te despide, como que deja un poco la puerta o lo que está haciendo y viene a despedirse de nosotros para, no sé, desearnos un bonito día y eso como que te agrega un poquito más de sabor a tu experiencia. Sí, o sea, decir, wow, me sentí querido. Muy importante, muy querido. ¿Quién no se quiere sentir importante? Todos nos queremos sentir importantes, aunque no lo seamos. Nos queremos sentir importantes y cuando alguien nos hace sentir importante, esa persona como que decimos, wow, quiero regresar porque me sentí en casa. Pero quieres regresar por esa persona. Por esa persona. Por esa persona. Sí, no necesariamente que todos te hicieron sentir de esa manera. Ajá, pero con una persona que te hizo sentir, o sea, marca la diferencia. Exacto, entonces es justo decir que una persona en la iglesia que sea genuina en sus intenciones, otra vez quiero volver a repetir eso, que sea genuina en sus intenciones puede marcar la diferencia en una persona que viene a la iglesia por primera vez. Y no que use esa manera de darte la bienvenida como una estrategia, como dices tú, para ganarte o para que te quedes en su iglesia. Ajá. Porque normalmente es que son como que lados, ¿no?
de la bienvenida, de la primera experiencia que como iglesia les queremos hacer sentir a la gente que viene por primera vez. Sé que hay gente que lo usa como estrategia de que, hey, saluden, y a veces hay personas en la puerta que no tienen ese carisma para dar la bienvenida. Perdón, pero es cierto, o sea, no tienen el carisma para hacerte sentir en casa y no lo sientes genuinamente porque te dicen, porque no sé, es algo que tú sientes, ¿no? Al momento de llegar ahí y te dan la bienvenida o te dan el saludo y no lo sientes como genuinamente, como si hay personas que lo sientes el amor de Dios genuinamente en sus vidas para darte la bienvenida por primera vez y hacerte sentir en casa y hacerte sentir como parte de su familia. Sí, ahí te doy la razón, pero a la misma vez quiero agregar que a lo mejor, porque tú no conoces a esas personas y probablemente no te hacen sentir, ¿qué es lo que mencionaste? Que la palabra que usaste, genuinamente, Uh-huh. Al tú regresar a la iglesia y después conocer a esa persona que a lo mejor no se sintió genuinamente, Uh-huh. te das cuenta que sí era genuino, Uh-huh. solamente que se tarda tiempo en esa persona desarrollar o desarrollar una relación. Como yo me siento que soy una persona que no de primeras impresiones, sino de quintas, sextas impresiones, ¿no? Sí, o sea, sí, como que te vayan conociendo, como que cuando te conocen caes gordo. Aquí la primera experiencia. Bien. Cuando que te conocen caes gordo, pero ya cuando te van conociendo y te van tratando, te das, Tienes oye, razón. yo pensaba que tú eras Por así, eso pero ahí no no eras. juzgues a un libro por su portada, porque es cierto, Exactamente. es cierto. Y tienes toda la razón, porque sí también hemos conocido a personas que al momento es que sienten como que awkward, Ajá. pero ya después como que, oye, yo no sabía que era así. Y a mí me ha tocado que también a mí me han tratado de esa manera, de que, oye, no sabía que eras así tan buena onda. Pero es que todavía no me conocías. Pero tienes toda la razón, no nos podemos basar nada más en una primera impresión, o sea, podemos darle segunda, tercera chance en lo que tú también vas conociendo a esa persona. Pero, sí, pero si vas a estar en ese ministerio o en ese área de servicio, creo que sí es importante uh-huh. poner a aquellas personas que se pueden relacionar pronto. Yeah. ¿No? Ok, ¿y tú, tus experiencias, cómo te has sentido? Digo, ¿en porque en lo que hemos visitado, okay. en las primeras impresiones. Como te digo, creo que en todos los lugares que hemos visitado ha habido personas que nos reciben. Dios le bendiga, qué bueno que estuvieron este bonito día, mira qué bonito día. Otras personas que le dicen, hola, ¿cómo está? Bienvenido. Y como que eso se espera, ¿no? Ajá. Eso se espera. Pero aquí va el segundo paso que yo quiero ir, de que a veces cuando tú vas por primera vez a un lugar, no sabes qué onda con el edificio. Ajá. Entonces solamente te dan la bienvenida y entonces pasas tú y tú dices, ¿para dónde le doy? ¿Para dónde es? Y no hay nadie que te diga. Por ejemplo, hay una iglesia donde fuimos. Y otra vez, todas las iglesias que hemos visitado, inclusive iglesias de amigos, han sido hermosas y hemos podido estar y disfrutar de la presencia de Dios en el servicio, ¿no? Pero sí ha habido momentos donde, en particular, donde yo veía había muchos servidores en el hall, en el pasillo. En el lobby. Sí, pero algunos como que titubeaban. Como que nos veían perdidos y nomás estaban paradillos ahí, como que nos veían, como que ¿para dónde le damos? Y no nos decían, es para acá, acá está. Y entonces yo en una nomás vi a uno y lo vi. Ajá. O sea, hice el contacto visual y nomás sonreí. Nomás sonreí y él me sonrió, pero no me dijo dónde era el auditorio. What's up, bro? ¿Dónde vamos? No me dijo dónde era el auditorio, entonces así como... Okay, ¿tú qué? ¿Yo qué? Sí.
Así como que se dio cuenta que éramos nuevos porque no sabíamos para dónde íbamos, pero no nos dio dirección. Entonces creo que sí, en esa parte debe haber un poquito más de... estrategia. No estrategia, más como de... esto es lo que deben de hacer cuando viene una persona. Pero si estás de acuerdo, por ejemplo, la gente que está ahí, me imagino que tienen como el equipo y se están rotando domingo a domingo, ¿no? Pero me imagino que la gente que está ahí tiene que estar como que al tiro, saber quién es la gente de la iglesia, saber cuáles son los miembros de la iglesia y estar al tiro. Ok, los hermanos fulanito, que ellos son los hermanos y ya conocen a los miembros de su iglesia como equipo, como servidores. Entonces, cuando viene una persona nueva, me imagino que tienen que darse cuenta de que, ellos nunca los habíamos visto por acá, son nuevos. A ellos nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque nunca los habíamos visto. Sí. Entonces, si tienes a personas que como que no conocen a los miembros de su iglesia, pues se les va a hacer difícil. Me imagino como ese chavo, si era servidor, dijo, no, sí lo conozco, no lo conozco. Me imagino que haber dicho. No, yo estaba seguro que él sabía que yo era nuevo porque andábamos bien perdidos. Y nada más lo vi. No, yo me metí. Y yo no es también como que... Yo también no es como que no es como que le pregunté, ¿no? Oye, ¿para dónde es? Porque a veces tú dices, pues ¿para dónde es? Te da pena, ¿no? Lo que sea, pues eres nuevo. Pero sí pasó eso. Pero en el otro lado de la moneda había otra persona en esa misma iglesia, o otra persona, un servidor que sí nos dijo, son nuevos ustedes, ¿para dónde van? Para acá es, y luego ya nos llevó, ¿verdad? Sí. Entonces creo que en cuanto a capacitaciones, probablemente, no sé, a lo mejor era su primera vez que estaba ahí, y conmigo no pasa nada, porque entiendo, ¿no? Yeah. Pero tal vez con una persona que viene por primera vez, a lo mejor dije, pues nomás me vio, sí. ¿No? Pero sí, entonces, otra de las cosas es qué tan confuso está, si saben que a lo mejor para una persona que viene por primera vez está confuso la entrada. Por ejemplo, hay una iglesia donde donde entras y luego ves las entradas al auditorio. Yeah. Hay otras que estaba como que decías, ¿para dónde es? Entonces, eso tiene que capacitarse con las personas que están sirviendo en esa área. Exactamente. La otra cosa, ¿ibas a decir algo? No. ¿Cómo sentiste o cómo has sentido el trato? ¿Cómo es el trato si no te conocen? Si no te conocen, esa es la palabra clave. Si no te conocen. ¿Cómo has sentido tú el trato cuando no te conocen? ¿Hablando cuando te reciben o hablando cuando ya estás en la iglesia, adentro? No, yo me refiero ya cuando estás dentro del lugar. Cuando estás dentro. Sí, las personas que no te conocen. Pues, o sea, me refiero... Te dan más del saludo típico, hacen una pequeña conversación, te preguntan de dónde son, y son los del equipo, o es la iglesia también que te hace sentir o que no te hace sentir. Creo que no me ha tocado. No me ha tocado porque... ¿No te ha tocado qué? Esa experiencia, como que el hablar con un miembro de la iglesia que yo no conozca. Ajá. Que en ese momento, que son nuevos, o no. Miembro que no está sirviendo ese domingo, que va a recibir, que va a adorar. Fíjate que no he tenido esa experiencia así. De ahora que estamos visitando a varias iglesias. Me ha tocado que hay amigos ahí que sí vienen a platicar con nosotros, que sí vienen ¡hey, qué bueno que vinieron! Entonces, eso... Y generalmente han sido los pastores. Han sido los pastores, han sido unos líderes. Pero así que yo diga, me senté en mi silla, estoy adorando, se viene la parte de la bienvenida general durante el servicio, que una familia de la iglesia venga conmigo y se presente, o que me reconozca, eres nuevo, o... sí, te reconozca en el sentido que no te ha visto y eres una persona nueva. Sí, exactamente. No que te reconozca que eres una famosa. No. Tiene que haber otra palabra, como que te... No sé cuál será la palabra, pero sí, que te haga sentir en casa, como que estás ahí por primera vez y te está saludando, o como que si te conociera. No he tenido esa experiencia, fíjate. La he tenido nada más en la puerta. Sí. Pero al yo estar dentro de la iglesia ya sentada en el santuario,
no me ha tocado esa experiencia. ¿A qué se debe eso? ¿Y crees que debería mejorar en nuestras iglesias? Pero antes de ir ahí, es cómo tú sentías, porque yo en la iglesia, cuando estuvimos en Misión Vida y en esta otra iglesia, eso era con algo que yo batallaba o que empujaba a la iglesia, Ujú. que se nos hacía muy difícil que la gente de la iglesia hiciera eso. Yeah. O sea, nosotros como pastores lo hacíamos, los líderes lo hacíamos, las personas que estaban en la puerta lo hacían, pero las personas de la iglesia, cuando yo estaba al frente, decía, vamos a hacer sentir a la gente, cuando viene una persona por primera vez, al hacerla sentir bienvenida. Ujú. Y sentía yo muchas veces que la iglesia sentía que ese no era su trabajo. Yeah. Que ese era el trabajo de las personas que estaban en la puerta o que eran líderes o que tenían alguna función en la iglesia. Claro, creo que sí falta eso en las iglesias. Creo que sí falta eso porque digo, si vas como miembro a la iglesia y solamente vas a recibir, pues esa es la manera en la que tú te gusta ir a la iglesia, ¿no? Como que vas y te sientas, recibes. Pero cuando tienes una mentalidad de que tú también formas parte de la iglesia, hablando en el sentido de que tú también puedes hacer sentir a la gente nueva bienvenida. No solamente tienen que ser los pastores, como ya lo mencionaste, no solamente tienen que ser los líderes, como ya lo mencionaste, pero la iglesia, la familia, las familias que están en la iglesia también son parte de lo que Dios está haciendo en ese lugar. Yo creo que se trata de crear esas culturas. Se trata de crear esas culturas y empujar y empujar y empujar. Y otra vez, nos costaba mucho a nosotros como pastores que la iglesia que no estaba sirviendo hiciera eso. Y en las iglesias que hemos visitado en este mes, tampoco no lo hemos visto. Qué bonito sería que la iglesia lo hiciera sin tener que hacer un momento durante el servicio para decir, ¿cómo está? Bienvenido, X. No, Sí, eso sería lindo. Y lo tratas de hacer de esa manera para que la gente vaya agarrando la onda de que, yo lo puedo hacer por mí mismo. Pero sí, como mencionas, sí se siente como que forzado, sí se siente como que porque el pastor lo está diciendo, tengo que hacerlo. Sí, y porque es el momento. Porque ya es el momento. Ya es el momento donde lo hacemos. Que me quede parada o parados y no vayamos y le saludemos. Y estoy de acuerdo que a veces sí, mucha gente llega tarde o llega a la segunda canción y eso también, pues, a veces llegas y todavía no hay gente, ¿verdad? Yeah. Pero sí, eso me gustaría en la iglesia en general, que fuera algo que pudiéramos cambiar más como cultura dentro de la iglesia, aunque la iglesia no solamente es un domingo en la mañana, y eso tiene que ser, tiene que decirse, la iglesia no solamente es un domingo por la mañana, sino la iglesia es toda la semana. Sí. Toda la semana en donde quiera que estamos. Ahí te va otra, dos más para terminar. El seguimiento. Hubo seguimiento, por ejemplo, en los lugares que visitamos o que hemos visitado, ¿ha habido algún seguimiento de no solamente qué bueno que vinieron, estuvimos ahí, sino que entre semana nos hablaron o nos dijeron antes de que se vayan el miércoles tenemos servicio y va a haber esto, va a haber lo otro? ¿Cómo sentiste esto en las diferentes experiencias que hemos ido? ¿Se le ha dado seguimiento a aquellos que visitan o simplemente ojalá que nos visiten? Creo que en una sí se les dio el seguimiento, en una de las que fuimos. Porque, y aparte también cuando llegas, por eso tienen a gente ahí lista y preparada para cuando llegas, te reciben y te preguntan, ¿es su primera vez? Mire, de hecho, mi mamá fue con nosotros, mi mamá dijo, sí, es mi primera vez que vengo.
Sí. Y la llevaron a un ladito, la hicieron que llenara una forma. Si llena aquí, le vamos a dar una despensa. No. Le vamos a dar una despensa de $100. La hicieron que llenara... yo dije que no porque no quería estar en esa... No la hicieron. Ella quiso llenarla. Quiso llenarla, exactamente. Le dije, mire, ¿nos puede hacer el favor? Ah, claro que sí. Mi mamá fue, llenó la forma, puso su nombre, puso su teléfono. Y ya cuando estamos en la parte del lobby, viene con su bolsita, su plumita, lo que le dieron de parte de un regalito por primera vez que por visitante, ¿no? Le daban un regalito. Y eso estaba muy lindo también. Y ella estaba contenta, ¿no? Ella estaba contenta. Ella no tiene como el seguimiento que nosotros hemos tenido a través de todos los años, que para nosotros sería, ok, sí, está bien. Y ya después de ese domingo me platica, no sé qué estamos haciendo, me dice, mira, mija, me habló la hermana de allá de la iglesia donde fuimos. Digo, ¿cuál ma? Dice, pues allá donde fuimos, allá. Le digo, sí, muy linda. Me habló que cómo estaba, que me había parecido de la iglesia, que le había dado mucho gusto que los hubiéramos acompañado ese domingo. Y me habló y le habló por teléfono. No le mandó texto, no le mandó mensaje de texto, sino le habló por llamada de teléfono para platicar con ella y decirle que estaban muy contentos porque habíamos ido a visitarlos por primera vez. Y algo que le dijo esta hermana a mi mamá le dijo, es que nuestro pastor nos invita, nos anima a que podamos darle seguimiento a esa gente que nos visita por primera vez. Entonces, escuchas tú eso y viene desde la cabeza, o sea, viene desde el liderazgo, como esa raicita que va corriendo por debajo de la tierra hacia la gente que está liderando, tiene un puesto en la iglesia, de decirle, hey, hay que darle seguimiento a la gente que viene por primera vez. Y fue la única iglesia que sentimos que dio seguimiento a los primeros visitantes que fuimos nosotros. Cuando tú me dijiste eso, la verdad que sí me sorprendió, porque usualmente yo hubiera esperado un mensaje de texto. No, fue llamada de teléfono. Y cuando dijiste que había llamado y que la persona que había llamado había comenzado una conversación de cómo está y que le dijo todas estas cosas, pues habla mucho de la iglesia, porque dices, wow, me llamaron, no me mandaron un mensaje de texto, ¿no? Sí. Yo creo que para personas de 50 para arriba, un mensaje de texto cuenta más que un mensaje de texto. Para nosotros, un mensaje para las personas, una llamada cuenta más que un mensaje de texto. Sí. Para nosotros, un mensaje de texto también es como una llamada. Sí. Para nosotros. Para las nuevas generaciones. Sí, las nuevas generaciones. No que seamos nuevas generaciones, pero me refiero como que entendemos, como que no me necesitas llamar. Sí. Un mensaje de texto es suficiente. Digo, para ese tipo de cosas. Para otro tipo de cosas, una llamada es importante. Sí. Pero eso me sorprendió mucho, que una persona empezara una conversación por teléfono, no solamente cómo estás, sino de que hiciera una conversación. Sí. Eso me sorprendió mucho. Y también en mi experiencia, en estos lugares que hemos visitado en estos último mes, solamente una persona que me mandó un mensaje de texto para ver cómo me había sentido en la iglesia. Wow. Para ver cómo me había sentido en la iglesia específicamente. Sí, yo no recibí mensaje. Pero sí me sentí muy bien. Sí. Y entonces eso te hace sentir como que, oh, wow, sí, nos sentimos muy bien. Fue un mensaje que Dios nos habló y ya, ¿no? Y entonces como que fue el back and forth con mensajes de texto con una persona que no esperarías que te hablara. Te hablara, pero sí, y fue la iglesia que más nos sentimos en casa.
No en casa, pero... ¿Conectados? Sí, conectados, ¿no? ¿Volverías a visitar esa iglesia? Volvería a visitar esa Sí, iglesia. yo también. Volvería a visitar esa iglesia. Entonces, creo que hay mucho de qué hablar. Y otra vez, es un tema que se me vino, que podríamos mejorar. Yo siento Sí. que tú y yo como pastores en Misión Vida... podríamos haber mejorado Yeah, esas áreas de nuestra iglesia. Y hay muchas cosas que podríamos, por ejemplo, darle seguimiento. Creo que eso era algo que no hacíamos nosotros. Sí. Darle No, seguimiento. y cada iglesia nos va dando nuestra propia experiencia. Como mencionas, tenía muchísimos años que no visitamos ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque estábamos del full en el pastorado y estábamos trabajando de lleno. Pero me he sentido muy aventurosa. Sí, como que Como si era exploring. como que una aventura, ¿no? Una aventura Sí. porque y ha sido rara, pero ha sido muy padre porque hemos ido a visitar para recibir, para ser bendecidos, para conocer también, pero también para poder, porque no tenemos ahorita ninguna presión. Nos toca predicar, nos toca levantar ofrenda, anuncios, recibir a la gente. Entonces, Llegar temprano. Tienes que llegar tempranito, 1 hora antes para que todo esté listo para recibir a la gente, el primero que llega, el último que se va. Entonces, hemos podido, este mes lo hemos podido descansar, gracias a Dios. Sí, y hemos podido visitar sin presiones. Hemos podido visitar diferentes iglesias sin presión, solamente ir a sentarnos y recibir de parte de Dios. Y realmente Dios nos ha bendecido porque nos ha dado palabra, un coro que dijo el pastor, un mensaje que dijo un hermano, un pasaje bíblico. Entonces no ha sido nada tiempo perdido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido y nos ha dado una palabra y hemos salido bendecidos. De cada iglesia que hemos visitado hasta hoy ha sido de bendición para nosotros. Y es precisamente lo que no estamos church hopping. No. No, estamos buscando una iglesia. We're looking for a church. Levanten la mano. ¿Qué nos quiere en su iglesia? Estamos no estamos church hopping. Y no estamos como que viendo a ver, pero es una oportunidad que tenemos de buscar una iglesia donde nos conectamos, donde nos podemos conectar mejor, donde nos hemos podido conectar mejor. Nunca ha sido nuestra onda de ir iglesia en iglesia. No. Ahorita porque no tenemos una iglesia donde congregarnos, donde conectarnos. Por eso estamos orando y estamos visitando, porque pues Dios va a hacer su parte, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Sí. Entonces tenemos que ir a ver a qué lugar Dios nos quiere llevar. Sí, y siento que el ADN y las culturas de las iglesias es como la fruta, ¿no? Ajá. Hay manzana, hay plátano, hay naranja, hay toronja, hay fresa, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Dios hizo todo tipo de fruta y creo que en las iglesias hay todo tipo de cultura para todo tipo de personas. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué te han dicho o qué nos han dicho los niños de los diferentes lugares? Mateo tiene 13 años, Christopher tiene 11 años. ¿Cuál es la opinión de ellos en los diferentes lugares? ¿Hay algo que te haya llamado la atención? Me gusta porque los incluimos. En cómo te sientes, cómo te gustó, qué pensaste de la iglesia, cómo te sentiste. Hemos recibido buenos comentarios de ellos de unas iglesias, de creo que 2. Bueno, hemos recibido una en específico. Una en específico, hubo una iglesia que visitamos que tuvieron ¿cómo se le llama? Una clase, departamento. No. Que Youth Takeover o algo así, ¿no? Sí. Creo que era que era como servicio de jóvenes. Ajá. Era como servicio de jóvenes y ese domingo pues los jóvenes tomaban cargo de todo el servicio. Es que lo estoy prendiendo porque nos da luz a nosotros. De todo el servicio de la iglesia. Y sí, en esa, creo que fue una de las segundas iglesias que visitamos. Ajá. Y les gustó y me gustó la área de los jóvenes, me gustó la de los niños. Y porque preguntamos de los diferentes lugares donde hemos ido a visitar y unánimemente los dos como que dijeron esta.
Sí, unánime. Y fue como que, oh, wow. Yeah. Y como que te sorprendes porque dices, oh, yo esperaba a lo mejor que iban a estar a mí esta y a mí esta, pero Sí. fue como unánime y dices, ok. Sí. O sea, como que empiezas a escucharlos. Ya, ya, les ha gustado y a veces como que se sienten también raros porque pues nunca habían estado tampoco acostumbrados a visitar tantas iglesias, a lo que hemos visitado hasta ahorita. Pero también ha sido una experiencia nueva para ellos porque sí les hablamos las cosas, les hablamos de cuando dejamos el pastorado, les hablamos de las decisiones que teníamos que tomar, los hacemos partícipes con nosotros, pero al final del día pues nosotros tomamos la decisión, ¿no? Pero queremos que ellos no se sientan fuera de nuestras decisiones y también les pedimos su opinión para que se sientan parte, pero pues creo que tú una vez me mencionaste a mí de que, oye, la decisión se tiene que tomar y la vamos a tomar, o sea, tú primeramente, porque tú eres el hombre de la casa y el líder de la casa, pero tomas en cuenta mi opinión, tomas en cuenta la opinión de los niños y conforme tú escuchas nuestra opinión, pues haces la decisión, ¿no? Sí, yo creo, y empezamos hablando de este podcast acerca de decisiones, cómo hacemos decisiones. Esa es la manera que hacemos decisiones. Escuchamos, y ahora en esta decisión que estamos haciendo, de que Dios nos guía a un lugar donde vamos a conectarnos, venimos de ser pastores a renunciar al pastorado y decir, ¿dónde Dios? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pero en esta decisión es importante escuchar a nuestros hijos porque creo que es una de las cosas prioridades ahorita en nuestra vida donde queremos que nuestros hijos sirvan en la iglesia. Pero no solamente sirvan, Mayra, sino que haya líderes dentro de la iglesia y en sus vidas que aquí está la palabra clave, que los inspiren a servir. Claro. No nada más que sirvan, sino que los inspiren a servir, a servir, a querer hacer más para el cuerpo de Cristo y para alcanzar almas para Cristo, aparte de nosotros. Y creo que por muchos años pues sirvieron con nosotros en el pastorado. Y en ningún momento los descuidamos como sus padres, como sus líderes también. Nunca los descuidamos en su vida espiritual, en su aprendizaje, en su crecimiento, tanto académico, pero también como espiritual. Y por muchos años habíamos estado al frente de una iglesia sirviendo, trabajando y dándole. Que ahora hemos llegado a un momento, Dios nos ha traído un momento en nuestras vidas donde, como mencionamos, hemos dejado el pastorado. Y ahora este tiempo que tenemos libre, queremos usarlo para ayudar a nuestros hijos a conectarse en una área donde Dios los pueda hacer crecer espiritualmente. Y algo que me encanta es eso que dices tú, de que queremos a personas que los inspiren, que los reten, que los saquen de su área de confort para que puedan crecer en otras áreas que a lo mejor nosotros no le vamos a poder ayudar. Sí, y que no nomás alguien que los cuide en modo avión. No nomás alguien que los cuide en modo avión de que, bueno, pues los jóvenes necesitan algo y vamos a poner a esta persona a cuidarlos. No. O no hay quien lidere. A ver, tú puedes. Tú sí, dale. Tú puedes, ándale. Sí, y van en modo avión. No, yo tuve personas en mi vida que me inspiraron a querer servir al Señor. La primera de ellos sí fue mi padre y mi madre. Pero necesitas a personas fuera de tus padres. Y nosotros sabemos que queremos inspirarlos y queremos empujarlos a servir al Señor, amar al Señor, pero también necesitan a personas fuera de nosotros. Sí, porque van a tener un efecto diferente en sus vidas que el que nosotros tenemos como sus padres. Entonces, el que ellos vean a otras personas, líderes, que admiran. Y yo quiero que un día mi hijo venga y me diga, mami,
el pastor de jóvenes predicó de esto y mira, yo me sentí así, mira, yo me sentí que Dios me habló. Entonces, esa es lo que yo espero en la vida de mis hijos, de que haya personas, de que los reten, de que los inspiren y que mis hijos puedan look up to. Como Sí. que los puedan ver, wow, Sí. yo quisiera un día que sea grande ser como él o tener el Exacto. liderazgo. ¿Por qué? Porque están en Mateo ya está en la etapa de teenager, donde ya sus pensamientos están cambiando, donde necesita tener un líder fuerte que lo inspire, que lo rete, que lo anime, que explore otras áreas de su vida que a lo mejor nosotros no hemos explorado todavía, donde él pueda, Mateo pueda llegar a una área de su vida, a una etapa de su vida donde se sienta challenge por esa persona. Y esa es una de las razones también porque ahora estamos buscando una iglesia donde nuestros hijos puedan conectarse, puedan servir y puedan crecer. Sí, y esa ha sido también una de las cosas que hemos escuchado, tratar de escuchar qué pensaron ellos de esta iglesia, cómo se sintieron esta iglesia. Ahora, no vamos a hacer la decisión basada en qué es lo que ellos quieren. No, porque Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros de guiarlos y dirigirlos y tenemos que hacer esa decisión, pero sí podemos escucharlos. Yeah. Y ha sido algo lindo donde también hemos escuchado qué pensaron de esta iglesia o cómo se sintieron y bueno, continuamos, ¿no? Continuamos pero ha sido, era un tema que ha estado en mi cabeza y que dijimos, oye, tenemos que hacer otro podcast, tenemos que hacer volver. Yo te dije. Sí, bueno, tú me dijiste, por eso te estoy diciendo que tenemos que hacer otro podcast. Tenemos que regresar al podcast. Bueno, ¿quieres hacer un podcast? Órale, va, sacamos los micrófonos, dale, a ver si es cierto. Entonces, esto llamaremos la tercera temporada. ¿Tercera o cuarta temporada? Tercera temporada. Cuarta temporada. No. A ver cuánto nos dura. No. A ver cuánto unos cuantos meses y ya cortamos y luego vamos a hacer. A ver cuánto nos dura esta cuarta temporada. Ok, pues esto es todo. Gracias por escuchar. Espero que todo esto que hayamos hablado los haya entretenido o bendecido. Ajá. Nos vemos hasta la próxima. Arrivederci. Arrivederci. Wow.